Hola, hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos, bienvenidos al canal. Vamos a continuar con estos ejercicios de escuchar las ruedas de prensa. Ya he mencionado en otros videos que el ecosistema de la rueda de prensa de hoy, para bien o para mal, ha tenido cambios, variaciones, no es tan bueno por momentos, es un momento de calentura a veces después de un partido y pues también a las ruedas de prensa no siempre asisten periodistas, normalmente asisten muchachos nuevos, practicantes, en fin, que no están en capacidad de preguntar, no tienen mucha profundidad. También asisten mucho hincha de páginas, de portales web, en fin, y está bien, eso no está mal, pero que preguntan desde la emoción, desde el estar dolido como hincha o feliz como hincha, entonces eso genera que a veces se pierda un poquito la dinámica de la rueda de prensa o que la rueda de prensa termine entregándonos algo positivo o una declaración de lo que fue realmente el partido y termina a veces llena de centros a que los personajes cabeceen y metan goles y a veces se terminan dando muchas vueltas en los mismos temas, se preguntan cosas que los invitados no están en capacidad de responder, como temas médicos, por ejemplo, a veces no hay muchas respuestas que un técnico te pueda dar sobre una lesión, como pasó en el clásico, le pasó a los dos equipos, el caso de Valencia en el Medellín, de Mier en Atlético Nacional. Entonces, vamos a seguir viendo estos ejercicios de la rueda de prensa, incluso después de la pandemia, la pregunta se mandaba escrita y allá la leían o no. A veces si la pregunta era muy jodida, no la leían. A veces si preguntaban lo mismo, pues se terminaban leyendo las dos y la respuesta era casi la misma. Entonces, a veces nos dejan cositas y nos permiten analizar lo que pasó en el partido. Vamos a ver hoy qué nos dice David González luego de este partido que empezó ganando frente a Atlético Nacional y que se lo terminan empatando sobre el final. Voy a cambiarme por aquí para que veamos a David y en este caso al jugador Torres, a Daniel Torres, que hoy, si no es el mejor jugador del Medellín, pega en el palo. ¿Qué tienen que decir luego de este resultado en el clásico? Escuchemos entonces a David González. Enorme preocupación por la salida del jugador, en qué circunstancias se dio. Y quiero una explicación, o queremos una explicación del por qué el equipo en el segundo tiempo se tiró tanto atrás. Se dejó estar de Nacional, fue una decisión que se tomó. ¿Cuál fue la situación que realmente pasó? Y eso para los dos, ¿no? Para Daniel y para usted. Arley Canchero toda la vida de medios de comunicación, a él les mete dos preguntas en una, primero lo de la lesión del jugador, la de Valencia, ¿qué nos puede decir? Y de una vez también por qué el equipo se metió tan atrás. Son las preguntas que había que hacer, era una por medio, pero... David, buenas noches y gracias. Hola Arley, buenas noches. Lastimosamente no te puedo dar un reporte del caso de Ever. Eh, Él manifiesta que sintió como que se le endureció un poco el músculo, ya de ahí en adelante ya será lo que el médico pueda dictaminar en su examen. Eh, Ah, no había sonido, la Hola, ahí con... sí. Vuelvo y No, respondo todo, no ¿qué? había sonido, volver a empezar. Buenas noches Arley. Un dictamen de lo que pasó con Ever. Eh, Sé que salió con un problema muscular, que sintió que se le endureció un poco, no manifestó ni pinchazo ni nada de eso, pero de todas maneras tendrá que ser el médico el que evalúe y el que diga cuál es la gravedad del asunto. Con respecto al segundo tiempo, la idea, Arley, a lo mejor era mantener el mismo funcionamiento que estábamos haciendo en el primer tiempo y, y por cómo se dio el partido fue un error. A lo mejor, en el entretiempo, al saber que íbamos a tener un hombre de más, debí yo como cabeza hacer algún ajuste para ser más ofensivos, para de pronto no permitir que simplemente por situaciones de juego termináramos muy hundidos en la cancha y estando hundidos eso al final se equipara y es como si tuviéramos los mismos hombres en la cancha. Bueno, primero David asume el error, asume que es un error seguir haciendo lo que estaban haciendo en el primer tiempo. Pero es que lo que estaban haciendo en el primer tiempo era eso, esperar a Nacional y tratar de contragolpear. Así llega, a ver, el gol es accidental, pero es accidental también eh, por un error no forzado.
Una pelota que pierde Orlan Pavón en salida, donde venía en superioridad numérica, con posibilidad de contragolpe, de descarga derecha-izquierda, intenta hacerle un túnel, un 8 a Cadavid. Cadavid es un jugador veterano experimentado, no se lo come, le quita la pelota, se la entrega a Torres, y cuando Nacional viene saliendo, incluso Pons, que está habilitado por un pelito, viene saliendo con los defensores, le mete esa pelota en profundidad. Y ahí duda en salir Mier o no, y termina marcando un golazo Pons. El control orientado es magnífico, porque con el control orientado se saca el arquero y después casi que inmediato controla con una y patea con la otra para marcar a arco vacío. Entonces, el gol no es por una consecuencia del planteamiento del Medellín. No, el gol es accidental, es una jugada que se da porque se dio, porque se dio sin buscarla, es una recuperación, entrego y se dio, pero no fue porque Medellín lo buscó y entonces era parte de la estrategia y de la táctica, no, eso fue una reacción que se dio de momento. Y asume David que fue un error seguir haciéndolo después de estar ganando el partido y de que el rival se quedó con un jugador menos. Eh, Queda como lección. La próxima vez, obviamente, trataremos de hacer algo para que esa situación no pase, para ser más ofensivos, para someter a un rival que tiene un hombre menos y obviamente me quedo con ese dolor de que hoy no se pudo hacer así. Pero ¿cuántas veces te tiene que pasar? Porque te pasó en Copa Libertadores que te lo empataron en el último minuto por lo mismo, un rival que casi que ni atacó, pero si le das la pelota y el espacio, pues alguna te va a crear. Le pasó con el Tolima, que también le expulsaron a un jugador el año pasado, creo que hasta en el primer tiempo, y se enredó. Le pasó en la final con el Pereira, nunca lo atacó. Entonces, ¿cuánto más hay que esperar? ¿Cuándo se va a aprender de ese error? Buenas noches. Bueno, yo creo que en ese segundo tiempo, realmente la responsabilidad en parte de nosotros. Sabíamos el ímpetu que ellos iban a tener de buscar ese partido, más allá de que estaban con 10. Y creo que por muchos momentos empezamos a tomar malas decisiones, de ocupar espacios que no debíamos ocupar, de jugar en una zona que ellos agrupaban sus jugadores y seguíamos insistiendo por esa zona cuando la superioridad igual la teníamos dando giros y no lo hacíamos y eso fue dándole fuerza a ellos a punta de malas decisiones nuestras. Creo que les fortalecimos a ellos y bueno, ya después pues llega el empate y se da como se da el resultado. Hola, profe, aquí a su derecha, Daniel. Saludo cordial, Jorge Eliezer López para Buenos Días Deporte. Bueno, David, lo escuchamos ya con lo que acaba de contar. Uno podría decir, ¿le faltó ambición al equipo? ¿Le faltó ser un equipo más ambicioso teniendo en cuenta que tenían mate en jaque a Atlético Nacional? Y en el tema arbitral, David, ¿le parece que estuvo bien la actuación hoy del árbitro central? Y a Daniel Torres, algo así parecido, le faltó ambición al equipo ya adentro, pensar o tomar otras decisiones diferentes a lo que se hizo precisamente en el encuentro frente al cuadro verde. La pregunta es buena. Le faltó ambición al equipo y hay maneras de ser ambicioso. Yo puedo tener ambición de ganar 1-0, entonces ¿cómo voy a cuidar ese gol? O tengo la ambición de marcar un segundo y de pronto estar un poquito más tranquilo. Nada es garantía de nada, ni marcar el segundo, ni quedarse 1-0. No, es el cómo lo hago. Y Medellín ya le ha pasado muchas veces, marca un gol y de una vez para atrás, de una vez el pasito atrás. Esto le pasaba mucho al equipo de Comesaña, marcaba un gol y de una vez 4-3, a veces 4-4, a veces 5-4, y a defender el gol y le terminó pasando lo que le terminó pasando. Pensando más en bloquear al rival, en darle la intención al rival que en mis propias capacidades. Si yo tengo banca, como tenía el Medellín, que tenía más banca que Nacional incluso, tenía posibilidad por bandas, jugadores rápidos, pues un equipo con 10, yo sé que se me va a animar en algún momento, yo sé que le va a quedar por ahí alguna Dorlan, pues nada, yo tengo que tratar de ir a hacerles otro golcito y asegurarme, pero entre el pensamiento, tomar la decisión y la acción, se le pasaron 88 minutos a David González y ya cuando ingresa Loaiza después del gol, ya para qué. Jorge, buenas noches. Repetida la respuesta a la pregunta anterior, perdón. Yo como cabeza soy el que tengo que hacer que esas intenciones se den.
y vuelvo y repito, posiblemente tendría que haber hecho algún tipo de ajuste, ya fuera de cambio o de cambio de estructura, para hacer que esa ambición diera frutos. Lastimosamente, siguiendo con el mismo plan de juego, nos empezamos a ir un poco hacia atrás, también por el ímpetu que sabíamos que iban a tener ellos, y nos empezaron no digamos que complicar. Yo creo que ese fue el otro gran problema, que sí, ellos nos empezaron a tener la pelota, nos empezaron a encontrar espacios, pero al final ya el partido como que empezaba a entrar en una zona donde, bueno, ya el error se hizo de no haber hecho ese cambio de estructura, ya por lo menos toca aguantarlo así como estaba. Y lastimosamente viene el gol, ya es un poco tarde y hay que asumirlo, hay que asumirlo. Hay que defenderlo ya como estaba. Entonces no cambió módulo, no hizo sustituciones y le tocó, se terminó defendiendo con C3, o sea, defenderse como estaba era mantener el 4-2-3-1 y que los que están arriba vengan, desciendan a ayudar a defender. Pero terminas defendiendo con C3, que no es defensor, termina cometiendo una falta tonta como la que cometió y ahí es donde viene el gol de Dorlan Pavón. Seguimos escuchando a David. No, yo la verdad hoy no me voy como con una sensación de que el árbitro hubiera incidido para bien o para mal. Fue un mal arbitraje. La decisión de la tarjeta roja la observó en el VAR y supongo que si observó y mantuvo la decisión es porque así tenía que ser. De resto no me quedo con ninguna sensación mala. Mal arbitraje. Buenas noches. Yo creo que también voy por ese mismo hilo de la respuesta anterior, más allá de ambición, porque no se trata de si se tiene o no se tiene ambición, porque hay que demostrarlo. Y muchas veces no solo basta con la fuerza que queremos demostrar, sino hay que saberlo hacer y saberlo ejecutar. En el primer tiempo podríamos decir que tuvimos ambición porque las ejecuciones fueron muy buenas y supimos ejecutar el plan. En el segundo tiempo... El primer tiempo fue igual, disputado en el medio, Medellín no atacó, tuvo por ahí un par de aproximaciones, Nacional también. O sea, el plan del Medellín fue el mismo el primer tiempo y el segundo tiempo. Lo que pasa es que cambia el rival, que también te genera algo. Igual no lo supimos hacer. Entonces, se podría decir que no tuvimos ambición, pero teníamos la misma ambición. Nos faltó esa precisión, ser un poco más inteligente en esa toma de decisiones y seguir siendo superiores, pero de una manera diferente al primer tiempo, porque pues, nos encontrábamos en un ámbito completamente diferente al primer tiempo y ahí nos faltó a nosotros pues, poder corregir en ello. Saludo cordial, Elkin, la voz del gran equipo de Rafa Gol. Técnico, cuando en un compromiso el rival se queda con 10 jugadores, ¿qué tanto cambia un partido? Y entendiendo que Medellín termina el primer tiempo ganando, ¿qué tanto? Y seguramente, claro, ustedes en entrenamientos muchas veces juegan con superioridad numérica en ataque y en defensa como tal, y qué tanto, bueno, después de es muy fácil hablar, pero que se pudo haber aprovechado entendiendo que el rival jugó con 10 en el segundo tiempo. Y para Daniel, ¿cómo ve el tema de la clasificación? Hablo del torneo colombiano, porque hoy llegamos al primer 50% de la mitad de la primera parte del campeonato y está muy complicado el tema. ¿Cómo lo analiza usted para lo que viene, teniendo en cuenta que ya viene la Libertadores en grupos? Elkin, buenas noches. Obviamente que jugar contra un equipo con un jugador menos significa que va a haber más espacios, significa que si el rival está por debajo en el marcador, va a tratar de asumir riesgos que van a dejar muchas ventajas en la parte de atrás. Por momentos se pudieron explotar. Tuvimos 2 o 3 situaciones en las que si hubiéramos sido más certeros, a lo mejor hubiéramos liquidado el partido y ya ahí con otro gol la historia hubiera sido otra. Nacional también. Si marcaba al menos una de esas de Dorlan, de pronto, vuelvo y repito lo mismo de las 2 preguntas anteriores. Un cambio estructural, de pronto amenazar un poco más en la parte de arriba para que ellos tuvieran que tomar la precaución de tener que mantener su defensa como la mantendrían normalmente. De pronto, con la situación como se dio, ellos pudieron
Ese era el camino, porque Nacional, al ver que Medellín estaba tan atrás, te soltaba a Danovis, te soltaba a Román, y se iban todos, los volantes, y terminaba eso casi que en una herradura del equipo que tiene 10 contra el equipo que tiene 11. Adelantar algunos hombres de su defensa y hacer que al final en campo nuestro existiera una igualdad numérica. Pero así fue como sucedió, no hay nada que hacer ya. Pero ¿cuántas Buenas veces te va a noches. pasar, David? Bueno, en la clasificación, pues no puedo decir que estamos en una excelente situación o posición en la tabla, pero tenemos puntos y recorridos por delante. Entonces, creo que estamos bien. Si tenemos la opción, estamos bien. Y a partir de ahí, pues, pensar en el partido del fin de semana, sumar de a 3 y seguir así, paso a paso, día a día, y ver, Dios mediante, que podamos conseguir los puntos que se necesitan para poder clasificar. No está bien el Medellín en la tabla, tiene 12 puntos, no se ha jugado el resto de la fecha, tiene 12 puntos en 10 partidos, o sea, de 30 puntos ha hecho 12, no es bueno el balance, puesto 11, faltan por jugar partidos y lo pueden pasar. Y se vienen los juegos de Copa Libertadores, entonces ahí debería tener algunos ahorros, no los tiene. Tiene muy poquito margen de error, nómina corta, algunos lesionados, posiblemente ahora lo de Valencia, se suma lo de Ricaute, lo de Ibargüen, entonces la situación no es favorable y de pronto por ahí quedarse por fuera y después te quedas afuera en Libertadores, te quedan las manos vacías. Buenas noches para todos, Santiago Aristizábal, para los colegas también. David, para completar un poquito el panorama de lo que se está hablando, las preguntas anteriores, ¿qué salió bien? Porque en últimas Medellín empata el partido, pues queda una sensación generalizada seguramente en los hinchas de Medellín por el momento en el que recibe el gol, el resultado final, y que Nacional tuvo tanto tiempo, 10 hombres, pero ¿qué salió bien? ¿Qué gustó? ¿Qué parte del plan fue positiva, sobre todo en el primer tiempo? Y para Daniel, no sé si pesa algo ese intangible del miedo a perderlo o a que te empaten, porque ya cuando se tiene supuestamente el resultado o el marcador conseguido, entran algunas dudas. No sé si eso pesa, porque la verdad no vi cambios defensivos ni miedo desde la dirección técnica, en mi opinión. Gracias. Santi, buenas noches. El primer tiempo me parece que se ejecutó muy bien, de acuerdo al plan. Tratamos de neutralizar la generación de juego de ellos desde atrás, sobre todo con Sebastián Gómez, y en eso Luciano y Pipe hicieron un muy buen trabajo. Luego tratamos de hacer todo lo que sabíamos que se iba a presentar, atacar la profundidad, tratar de encontrar los espacios a la espalda de esa última línea. De hecho, así viene el gol de Luciano. Los tuvimos bastante controlados, no recuerdo en el primer tiempo. Pero el plan de David es claro, pensando en el rival y no pensando en el mismo. Entonces, controlar a Sebastián Gómez, y poner a Pardo, que es un jugador más de ataque, a controlar a Sebastián, a Pons, que es un jugador de ataque goleador, que tendría que estar al lado de Mier para meter goles, a bloquear la salida de Nacional, pues termina desgastándolo en una tarea que es tratar de evitar el ataque del rival, pero el ataque propio qué. Y pues, el famoso equilibrio aquel, hasta dónde pienso en el rival y hasta dónde pienso en mí. O de pronto una escapada en una transición con Dorlan que nos agarra mal parados. Pero de resto fue un partido en el primer tiempo completamente controlado, donde fuimos superiores y ahí es donde obviamente queda más el sinsabor por lo que pasó en el segundo tiempo. No fue superior en el primer tiempo. De pesar, lo que va pesando es el cúmulo de malas decisiones, lo que he venido hablando. Porque al final, pues sí, ellos fueron quizás superiores en el segundo tiempo, pero opciones claras pocas. Y de hecho viene un gol, el gol de ellos viene por una mala decisión nuestra de girarnos en la barrera y por ahí pasa el balón de ellos. Entonces quizás lo que va pesando y lo que va acumulándose es en ello, en esas malas decisiones y eso, pues aparte de que pesa para nosotros, en que nos va debilitando, pues va fortaleciendo al rival. Nacional generó más, remató más Dorlan Pavón, tuvo dos para marcar gol, una incluso una falta que le cometía al mismo, creo que Daniel, y de pronto era para expulsión, porque Dorlan Pavón estaba llegando a una zona doxo, con posibilidad de remate, último hombre, lo desestabiliza Daniel, el árbitro deja continuar,
Dorlan patea forzado y eso le da tiempo creo que a Londoño de llegar a cerrarlo. Entonces ya estaba con 10 y te estaba generando y te llegaba, hay un remate en el palo, hay un par de atajadas de Marmolejo. Pues no, Medellín no fue superior ni en el primero ni en el segundo. Lo que pasa es que en el primero se aislaron y fue mucho medio campo, muy trabado, Nacional muy enredado, con puntos muy bajos en la mayoría de sus jugadores y sin embargo así Medellín no lograba generarlo. Profesor David González y jugador Daniel Torres, les habla Juan Pablo Roa Jiménez de aquí en Tros de Muneraisman Radio. Para el DT David González, ¿qué tanto afectó la lesión de Ever Valencia? Y háblenos de esas indicaciones de que le dio a Batalla y a Cetre, porque hasta Batalla lo tuvo que cambiar de perfil. Y para Daniel Torres, dentro del partido, ya en el segundo tiempo, Nacional encima, usted siendo el capitán, el líder, ¿cuál era ese plan B para poder sacar el equipo desde atrás adelante? Gracias. Juan Pablo, a ver, la salida de Ever, por lo que restaba del primer tiempo, me parece que se manejó bien por parte del jugador que entró, que era Edwin en este caso. Lo del cambio de banda no es porque estuviera o no estuviera funcionando, sino porque estábamos buscando poder tener a un jugador a perfil natural para poder seguir atacando área. Las instrucciones eran las mismas. Edwin es un jugador que hace un papel muy parecido al papel que está haciendo Ever. Lo hizo en la gran mayoría de las primeras fechas del torneo y no tiene ningún problema en hacer eso. Buenas noches. Bueno, en ello yo creo que plan B no había en cuanto a que teníamos claro que si seguíamos el plan A, entendiendo que era el primer tiempo, o como se dio el primer tiempo, pues hombre, lo íbamos a sacar adelante, pero es que el segundo tiempo eso no lo hicimos nosotros. La tenencia de balón, muy poco, la circulación, muy poco, jugar hacia adelante, muy poco. De hecho, ellos tenían 10 y tendríamos que haber estado más en campo de ellos que en el nuestro. Y lo hicimos muy poco. Entonces, realmente yo creo que salió un plan B sin querer sacarlo y eso fue lo que de alguna manera nos hizo estar por debajo en esa posesión y dominio de juego y así se dio. Profesor David González y Daniel Torres, lo saluda David Trujillo de quienique.com. Yo le quería hacer énfasis en esa jugada donde se da la expulsión, porque siento que podía haber algo personal contra el jugador Luciano Pons. Veo que en el partido lo atacaban, lo increpaban, le hacían muchas faltas. Está bien que es un jugador que incomoda con sus movimientos y tanto que marca el gol. Pero ¿qué pasó? Que tanto hasta usted tuvo que ir a intervenir porque desde el piso se armó una trifulca en ese momento que desemboca en la expulsión del jugador, y cómo califica la actuación de él en el partido también. Y para Daniel también, ¿qué pasó en ese momento tan difícil cuando se arma esa pelea campal? David, ¿cómo estás? No, David, yo creo que es algo completamente normal de un partido donde se juega mucho, donde el ambiente de la tribuna obviamente al jugador también lo mantiene con un voltaje alto, pero nada, no creo que sea nada personal. O sea, es absolutamente normal que a lo mejor el jugador de Nacional en ese momento sienta temor de que lo van a expulsar y entonces todos llegan y es de un lado y del otro. Eso pasa, ha pasado siempre y va a seguir pasando. Eso no hay por qué gastarle palabras a eso. Me parece que es algo muy normal del juego. De acuerdo, ahí no pasó nada. Fue una jugada donde Pons sacó agua de entre las piedras porque era una pelota donde estaba de espaldas ya para el tiro de esquina. Esa pelota terminaba en tiro de esquina o en saque de banda. Y se mete en un lío innecesario, tonto, el jugador de Atlético Nacional que va y lo estruja, le da un manotazo. Me parece que no era para roja, con una amarilla estaba bien. Ahí aparece también Solís atropellando y ya bueno, ya empiezan a llegar todos. Pons hace su show, se deja caer, que le duele, se toca la cara, se empiezan a estrujar, llegan todos, el árbitro se le generan las dudas porque me parece que no la vio, el árbitro asistente uno le habla, hay llamado de VAR para que la revise, si la revisan es porque consideran que no da para expulsión, él va y la revisa, se sostiene, Castro de Benítez le dijo de todo y yo creo que por eso el árbitro se sostuvo en la decisión. Entonces es una cosa que es normal en un clásico, cualquier jugada se te termina prendiendo
Y si en manos de un árbitro como este, que no lo manejó bien, pues una cosita que era pequeña se vuelve inmensa. Se pateó el tiro libre y no pasó nada en el tiro libre, pero después de 6, 7 minutos, pues el arbitraje no fue bueno en ese sentido. No, yo mismo, yo creo que lo que más me preocupaba era que nos estábamos yendo muy hacia la afición. Tiene razón, se estaban corriendo ya muy para el lado de norte y empezaron a caer algunas botellas, bolsas con agua. Y muchas veces, pues, la afición actúa con el corazón. Y ahí nosotros, pues, intentamos ser un poco más inteligentes de apartarnos y de calmar un poco los ánimos, porque si no, yo creo que se complica mucho y pues esa no era la idea. Finaliza. Termina la rueda de prensa de David González y Daniel Torres luego del empate a un gol en el Clásico Montañero, Clásico Paisa. Déjeme saber en los comentarios si le gustan estos ejercicios, si está de acuerdo con David, si está de acuerdo con Daniel, conmigo, de que el equipo se mete mucho atrás, de que David se demora un montón en identificar ese contexto del partido. Tal vez sí lo identifica, pero se demora en reaccionar. Él hablaba ahí de un cambio de módulo. A ver, defenderme bien no es amontonar una cantidad de jugadores atrás. Él de pronto pensaba en el 4-3 y entonces el ingreso de Loaiza y seguirse defendiendo. ¿Por qué no seguirlo atacando? ¿Por qué no aprovechar más mis herramientas ofensivas y no pensar siempre en las herramientas ofensivas del rival? Lo leo en los comentarios. Recuerden que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos, porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Hasta una nueva ocasión.